Sí, 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 claro, claro. Sí, buenas tardes. Gracias a los compañeros y compañeras concorporantes que están presentes con nosotros en este acto. Un saludo cordial, como siempre, a nuestros participantes que nos acompañan a nivel nacional. Nos acompaña el día de hoy uno de nuestros maestros, y todo el rato que estamos en el medio de la lectura, como saben, tenemos ganación estructural que es libro de todo como referente obligatorio para nuestro estudio y comprensión del ejercicio, no solamente de la agricultura, sino del entendimiento, del espacio y del funcionamiento de las ciudades, de los edificios y de todos los ocupantes de ese lado del mundo. Tenemos el honor de la Universidad Popular de la República, un saludo enorme a nuestro rector, para a la rector José Manuel Rodríguez, que nos va a acompañar en esta concesión de trabajo. El tema que nos ocupa en la ciudad de como hábitat rural. Nosotros en el pozo programa diseño, gestión, diseño, evaluación y gestión de políticas públicas para el socialismo. No podemos perder de vista la ciudad como sujeto y objeto de los procesos que tienen que ver con el ambiente, de los procesos que tienen que ver con la ocupación de los territorios, pero además desde el principio fundamental de entender que no existe forma y manera de generar procesos espaciales significativos. Luego, concebir la arquitectura y la intervención en el territorio con impacto ambiental, pero nunca puede ser uno, no sí. La intervención humana es la que significa. Entonces, comprender un poco el papel de la ciudad comunal, que además nos ocupa y lo que venimos trabajando con las siguientes transformaciones, que nos lleva a trabajar en eficiente ciudad urbana. Hay que seguimos con la visión de ciudad comunal como concepto, porque vamos allá. Y en la parte de los elementos que nos ocupan de la tradición madre tierra, pues la ciudad comunal es un elemento fundamental para comprender parte de los procesos que tienen que ver con el desarrollo de políticas en materia de sociedad. Si no fallamos, no es su caso. Bueno, gracias. Tienen que hablar cerca porque se puede. Gracias por la investigación. También por la institución de la universidad. Bueno, y gracias por la presencia precisamente. Vamos a hablar de no jornadas, vamos a hablar sobre la ciudad comunal. Si es realmente no me va a hablar nada. La ciudad ha sido por la más así de lugar de la gente, lugar de la gente. Yo la considero el evento cultural más significativo de la comunidad luego del lenguaje. Eso es el lenguaje de mi padre. Ordinario, pero después de ese peso que ha significado el desafío de la comunidad, dice el lenguaje. De hecho, cultural es más significativo que la ciudad. Porque se trata del espacio, de la gente, el espacio pensado, trabajado, vivir, identificado, creado. Pero hay que tener mucha importancia que miremos las tiempos para hablar de la religión de la ciudad. Vamos a hablar sobre el derecho a la semana presente. Para lo extraordinario que es
Y también hablaremos, no nada de bueno, bueno, ya lo veremos. La cosa, pero ahí está, pero en realidad, claro, se para, y el físico no se monta en el. Vamos a ver el vamos a ver el funciona todo el político humano, el político de la ciudad, y el derecho de la democracia. Ahora vamos a ver tiene sentido y que trabajemos. Si prefieres, puedo poner para que usted tenga alternativas. Sí, yo prefiero. Para que pueda ok. Sí, porque es que si no se escucha allá. Sí, creo que no. Así es. Ok, bueno. Decía que vamos a llevar a tantas cosas que no decir. Vamos a llevar y ahora más que el proyecto hay que poner un derecho a ganar el paso y profundizar en los temas y confrontar las opiniones. Poner el primer plano. Eso es lo primero. Ese plan, estamos implica construir y el espacio arribado a esa gente comunista. Y hablando sobre esos derechos, tenemos que entender que estos derechos no pasan a ser una aspiración, y que todo es medida una aspiración de la gente de los teléfonos de modo, que son por lo menos se imponían que tenemos como construcción reservada. Pero que lo era, una aspiración, pero además una necesidad de pensar. Las ciudades, para el refugio, era el tiempo, la inteligencia del tiempo, el estudio de la lengua animal, también la lengua humana. Y bueno, luego pues, como se denunciar, y no vivimos en el ambiente que podemos vivir en el mundo. Como el segundo grado. Esta es la ciudad de Kerma, es una ciudad, bueno, la vivencia de los ojos de la ciudad. Yo no quiero que se usa con un va a cantar.
Bueno, el reino del mundo, el reino del mundo, recuerda la reunión nacional. Si observamos la foto, la universidad que ahí se ve, es una universidad de la mejor ciudad. La ciudad tiene una conjuntura, una ciudad pequeña ciudad, pero porque estaba registrado ahí es lo que es la ciudad en su origen. He visto que la ciudad es un lugar para la gente, y no, tipo pensadores griegos decían, no, griegos, lo decían de una manera, me gusta mucho, no solo los que hacen la ciudad, sino la gente que vive dentro de ellos. Esa frase es extraordinaria, porque estamos acostumbrados a personas de una visión claramente material, pero ahora somos bastante difícil de la vida. No, en realidad lo importante de las relaciones son estos primeros regiones, esa dedicación a llegar a ese elemento punto siempre, es a la gente que vive dentro de ellos, y es ahí donde están las primeras contradicciones, o las más fuertes contradicciones, porque si la ciudad es exactamente una construcción para que la gente viva dentro de ellos, y por eso hay una urbana, huir del mismo de la ciudad central, que tiene una rama, una serie de edificaciones que se van construyendo, que van siendo servidas por diversas redes viales, por una red de servicios sanitarios, para ese es el trabajo físico. La ciudad tiene ese carácter. Y se primera esa primera simplificación. A veces ese carácter, esa primera simplificación. Y no habla de eso. La ciudad, además de la organización de edificios, tiene equipamiento urbano para servir a la gente. Parques, hospitales, escuelas, al servicio de la gente. Tiene además algo muy importante, es que el territorio de la ciudad no se queda en bajo gobierno, mismo en la ciudad de México, porque el territorio que rodea la ciudad, mucho más allá de la urbana, también sirve a la ciudad. Es el lugar donde se desarrolla la agricultura, la ganadería, que sirve en primer lugar a la ciudad, los ciudadanos, donde los ciudadanos van al esparcimiento, a disfrutar de la naturaleza, donde la ciudad recoge las aguas necesarias para el rendimiento, para el rendimiento constante, y también el lugar donde la Guerra Nacional de diga colocarse el centro histórico de la ciudad. Eso no conforma ese significado, ese significante, y lo vamos a decir porque no son los sentidos, el primer significado de la ciudad, el material, no pasar al siguiente grado. El segundo significante de la ciudad es que los filósofos griegos señalaban como lo más importante de la ciudad, el paso de la gente. Está casado, lo vemos aquí también en el pueblo de un pasado lejano, los físicos de algo, que es el ágora para los griegos, que era el lugar donde los ciudadanos se reunían, discutir, discutir con sus representantes, el Senado, porque gobierno, lo que participaba. Después de eso, más adelante, lo que participaba de alguna forma, los ciudadanos, como decimos, como el primer ciudadano, la segregación es antigua, la segregación fundamental, era ese significante,
ese significante de que no es material, tiene unos signos, como un signo que forma un trabajo, los cuales destacan mucho como parte de esos signos, que es un papel preponderante, lamentablemente preponderante, el modo de producción y de intercambio. De ese modo de producción y intercambio genera la conformación de clases sociales. Y bueno, y la formación de clases sociales significó que la ciudad empezó a segregar a la gente según su clase social, la que pertenece. Por eso hablo de ese significante no material, pero que funciona de manera terrible para establecer las clases sociales, la segregación de clases y establecer aquellos que gobiernan. Los otros signos, los tres signos que forman esa trama material de la ciudad, pero que tenemos que estudiar gigantesco, es un elemento de la cultura. La cultura social les importa, les lugares, les desarrolló, son lugares de ese otro tiempo, para vivir y considerar la cultura significa una cosa que la cultura no es neutral, que no es todo el cielo. La cultura lo que hace es consolidar esa segregación de promover los valores que son los valores del cliente. Gobierna la ciudad. Construye valores, construye, bueno, una ideología, se conforma una ideología, entendiendo ideología, interpretar ideología, y un punto valores que se inventan. Bueno, no que son aplicaciones de la gente, sino que se inventan para la gente. Como asociamos normalmente ideología al pensamiento político que tenemos. No, eso es una versión deformada del concepto de la verdad. La ideología de fondo, el cúmulo de valores. La ideología es el cuento que nos entra para que entendamos que eso es lo que está bueno. Por ejemplo, lo que voy a la democracia norteamericana. Una ideología. La isla de los sueños. Pero los sueños son posibles. Yo bueno que me voy a aprender eso. De manera voluntaria señalado en la vida. Ese es el segundo elemento. Ahora entonces la producción, ahí se intercambio de su grupo, para la cultura como ideología. Y bueno, y el último que es ser testigo de forma esa trama no material de lo competente, la forma de gobierno. Vamos a pasar a la siguiente grado. No, después de la siguiente. Paciente. El quinto grado. No muy pero no como obra, como concepto. Abajo, la fundación, el sustento de eso, en el modo de producción y la clase social. Esa gran base se sustenta por el cuento. Un modo de producción, una forma de organización social segregada. Y no trabajan y lo cobran. Se construye una ideología por esa nada que levanta para sostener el Estado, la forma que vemos arriba. Ese es el concepto que está en esa expresado en esa visión de la segunda significación de la ciudad. Es la verdad. Eso es un significante de visión, pero el significante construido, el significante conceptual de un entender una dirección, siempre ha dado una dirección.
porque se supone que una significante relacionada con el Instituto de Protección de Vida, de Intercambio, de Bienestar. Bueno, pero no es así, porque el segundo significante, viva la grande mayoría, va a tener todas las épocas del mundo. Alguna cosa que yo últimamente un siglo, no, siempre, desde esos 5.000 años. El segundo significante es viva a los gente que vive en la ciudad de vida, de esa solidaridad, la actividad de esos servicios, de esos valores que la ciudad tiene. Bueno, la contradicción deja en evidencia, pues, naturalmente, actualmente la grandeza que tiene la ciudad, sino muchas miserias que ha tenido, sigue teniendo la sociedad humana. Porque es cierto que el lugar de protección, de permanencia, de identidad, de la ciudad civil históricamente, también históricamente se ha dejado de lado la vida, que nunca ha pasado a ser ciudadanos, sino que son habitantes, y habitantes de las periferias de esas ciudades construidas, si siquiera habitantes que poseen derecho a estar en la trama, a casa trama urbana, edificación y de servicio. Hace 30 años, todo fue acá en el municipio de Galván. Igual todo el municipio. Yo fui jefe director del pueblo urbano del municipio de Galván. El municipio de Galván, que era el centro de Caracas, corazón histórico de la ciudad, del oeste, del valle, todo eso. Ese municipio tenía a ese momento, de la novela, 993. Para ese momento, el municipio de Belgrado tenía más o menos 2 millones de habitantes, más o menos 1 millón. Porque 1.200.000, 1.200.000, y todos los pedidos. Quiero saber cuál es la población que vive en estos barrios. Bueno, se dijo, 1.200.000 vivían en barrios que no tenían ni planes de barrio ni control urbano. Sino que la propia gente que la hecho en política, la propia gente se vio dedicada a tener que va a para el necesidad, no se les podía matar todo eso por la institución. El esfuerzo de la gente. No había ciudadanía posible para esa falta de no había ciudadanía posible para ese millón por ciento que y 1 millón de habitantes en el resto de esos años. Su lugar era la quebrada, el océano de Ángel y primera para vivienda. Esa era la situación. Ese era el derecho a la ciudad en la realidad. Eso implica claro, eso es la centenar, explicar de cada caso. Por favor, para el dos, para la lección de la tarde. Todo a la lección pensando después del trabajo. El primero, bueno, se implica en cada caso y le implica la llegada de Chávez. El esfuerzo local que se inició en la alcaldía, el esfuerzo local de inclusión social, de hacer a la gente ciudadana, a ver, municipio de Libertador, a ver, porque la Chávez se convierte en el esfuerzo nacional. Es una inclusión social, romper con esa realidad brutal que tenía. Bueno, luego con Chávez, el gobierno se puso en revisión todo eso que mencionaba, que formaba parte
desde esa visión cultural, de ese modo de producción, de esa forma de gobierno, de cómo conforma tanto la verdadera trama que reina la sociedad. Tal vez mucho con eso no lo recuerdo. A pesar de todas las cosas, sin algo no, no puedo dejar de decir que la ciudad, por su permanencia, bueno, por lo arraigo que era la primera, porque el equilibrio, es, hay constructividad, bueno, no ha dejado de ser, evidentemente, el territorio de la gente. Y claro, cuando los habitantes pasan a ser ciudadanos y empiezan a cumplir la lucha, y va a salir por parte de ellos. Eso significa que la ciudad es también el centro de la lucha de clase. Centro de la lucha de clase. No lo saben. Pues, se veía en la vieja canción de la lucha revolucionaria, los obreros, los trabajadores de la fábrica. Ahí donde se debate la lucha. No, la ciudad se convirtió en el centro de la lucha. Porque ahora son hombres, jóvenes, tanto por esto. Y eso, tanto por convertirse en ciudadano, por el derecho a ser ciudadano, tener acceso a los servicios, las prestaciones de la ciudad. Pero, por cierto, cada vez que obtener más separado, cuando hablo de ciudad, lo decía en el corte que fue hablando de Queda, cuando hablo de lo que vamos a hacer refiriendo al éxito. También su guarda, papiro, cariquito, también es una pequeña ciudad, no ciudad. Tiene que ser territorial alrededor del siglo para vivir. El invito cuando no baja, la gente siembra y otra parte. Pero para mí la gente también lo demás. Es decir, que el territorio, a pesar de toda esa limitación. Bueno, si tenemos la ciudad siempre lo que ha empezado, hay menos de 800 ciudades. Tienen de 800. Yo creo que ahí no pasa para aquel plan, y la nueva territorio fundamental, la nueva geografía territorial. Aquí lo habla de la ciudad de la ciudad de algo y establecer eso como el modo, la nueva geografía territorial. Dicho eso, el centro se busca como va a defender y la una recorrección de las próximas sesiones. Y yo quiero señalar una lectura que me parece muy importante para pensar en las cosas que he intentado decir. Hay un libro muy importante de un sociólogo francés. Y todos los sociólogos franceses, fundamentalmente como yo nombrado, lo que dice Henry Lefebvre. Pero tiene un libro publicado en 1967, un poco grande, que se llama El Derecho a la Acción. Un poco, los dos son demasiado densos para uno, siempre les cuesta entenderlo, pero vale la pena porque hay muchas cosas que están muy claras y uno lo lee para se pasar por la vale la pena leer ese libro. Y hay otro sociólogo dedicado a la universidad, por ejemplo, el gringo, se llama también Herbert, geógrafo y teórico pacifista, que publicó un libro más reciente, que se llama Ciudades Rebeldes, el derecho de la ciudad, del derecho de la ciudad a la revolución humana. No se pasa del derecho a la revolución. Porque vale la pena
Pues bien, tratando de acordarme con el pensamiento crítico, que es para la vida que yo comparto dentro del portal de la voluntariado. Esto para desde y como es preguntar a la realidad del vehículo, porque el pensamiento crítico, que acaba de comunicar se llama así pensamiento crítico de tratando interdisciplinaridad. Bueno, hablando de tratando interdisciplinaridad. Bueno, usted no me da un pensamiento crítico, que significa agarrar tres verbos y agarrarlo haciendo esos tres verbos. Percibir, comprender, percibir, reconocer, comprender. Mientras nos agarramos esos tres libros, ponemos claro que eso no va a quitar la duda, pero vamos a dejar de dudar. No se habla del todo objetivo en este percibir, en este reconocer, en este comprender. Con eso, veo y ese elemento de castigo que dice el personaje equivocado, vamos, porque eso es lo que digo, se va a ver como posible, vamos a tratar de explicar, porque cuando se habla del tutelaje, para hablar de otro, fácil, tutelaje. Que se trata del tutelaje que se ejerce sobre la sociedad, que ejerce la clase dominante sobre la sociedad. Y el tutelaje que se ejerce en todas partes, a lo largo de todos los años. Bueno, en primer lugar, el tutelaje, la diferencia jurídico tutelar. El tutelar funciona para cumplir la autoridad, para mí. El tutelar también es la unidad que la pensar de que tiene que bueno, de en ayuda. Bueno, pero no es eso, no es eso lo que nos interesa. Lo que ha sucedido es que es una capa de reunirla, es una capa militar, se hace total, la facilitaron el principio de esa estratificación social. Primero hicieron por las casas, que estaban absolutamente separadas de la matrimonio. Luego la otra pasó a ser la estratificación social. Y se construyeron grandes contratos para tener el control sobre la gente, porque se le control sobre la gente. Montaron contaron con el apoyo, la colaboración de todos y historiadores que se encargaron de convertir el tutelaje, que se llamaba el griego, que llamaba Platón, por ejemplo, y el gobierno de los mejores. El gobierno de los mejores. En ese caso, la especie antigua, lo mejor era los más o menos 25.000 hombres, varones, nacidos en Atenas, padres de atenienses y dueños de la tierra. La Grecia ordinaria de Nueva era eso, 5.000 varones, dueños de la tierra, y además, ni siquiera por cosas, eran parte de la ciudadanía, el resto de la población, los paneles, los artesanos, los negros que vivían, no eran ciudadanos, mucho menos los científicos de esclavos. Bueno, desde ese momento en adelante, los historiadores, los artistas, nos han dicho, eso mismo, los artistas se encargaron de las paredes, se encargaron de pequeño,
decir, no, hablar de eso, y los anticristianos, una cierta cultura y la vertiente sobre la grandeza de eso. Hay un filósofo alemán, Kant, que pronunciaba en el Kant, que siglo XVII. Sigue considerado uno de los grandes filósofos de la humanidad. Él decía, un libro que se llama La Doctrina del Derecho, que toda verdadera república es, y no puede ser sino un sistema representativo. Ahí nació la representativa. No puede ser, toda república no puede ser, sino puede ser un sistema representativo del pueblo, que es su nombre, representante de su nombre, en nombre del pueblo, cuida sus derechos y la unión de todos los ciudadanos por medio de su realidad. Eso es que conviene ateniense, no, porque haga eso como el cuidado de la salud del pueblo y de la vida de los ciudadanos. Y ese señor, ese filósofo, yo también otro libro que se llama Crítica a la razón pura. Bueno, en ese libro dice cosas como este, tratando del derecho, de sociedad, dice cosas como esta. Los círculos amarillos tienen un ligero adentro. Los negros se encuentran muy por debajo de ellos. Y en los puntos más bajos se encuentra una parte de la gente. Y esa señora lo ve como antes pensador de este. No cuento el invento de los asistas, lo inventamos así. Ese es el cuento que dice. También hablaba sobre la ética cambiante. Claro. Bueno, con esas convicciones que no hablan de democracia. No han hablado de democracia como en ese tiempo, hace mucho tiempo. De democracia pero la verdad es importante. Ese es el cuento. Ese es el cuento, ¿verdad? Desde la gran antigüedad, pasando por la isla imperial de Roma, del siglo XVII, XVIII, XIX. Esa visión se ha arraigado en el intersticio más profundo de la cultura de la persona. Esa visión. Esa visión democrática. El tutelaje es lo que está detrás, la realidad que está detrás de eso es mental. Por parte de eso, son los mejores. De todas las cosas como mejor. Pero si no, ahora la reconoció como los mejores. Y de repente, la origen, para el político se sienta, como mejor. Eso lleva, no es, lleva implícito. Lleva implícito el desprecio por la capacidad de los pueblos para vivir el manejo del control de algo, para proteger inclusive su vida en el precio absoluto. Sobre ese desprecio vamos a bueno, cosas como esta, la vida que nos habla, para comprender este libro, le dice cosas como significativas. El derecho a la ciudad tiene que plantearse no solo como un derecho a lo que ya existe, sino como un derecho a reconstruir y recrear la ciudad como un cuerpo político socialista, con una imagen totalmente diferente, que erradique la pobreza, la desigualdad social y que cubre las heridas de la desastrosa degradación medioambiental. Para que esto suceda, habrá que interrumpir la producción de una forma destructiva de la urbanización que ha facilitado la perpetua acumulación del capital. Lo dice mucho. Bueno, yo insisto en que
esta visión sobre la ciudad es lo que ha llevado a la ciudad, no cuenta de lo que necesitaban, no recuerda. Sí, que se dio muchos modelos que se tratan de trabajar, de otro que pues señala cómo la ciudad ha ido progresivamente siendo, pero va a dar la situación. Para ir legal como que no ha sido llevado de Palma, los ciudadanos de Palma acaban de destrozar ahí no tratado pero los ciudadanos se lanzaron a la calle, de manera masiva, vacunados, cerrados por algo que como algo que vale. Quemaron, tener líquido, esencial de la nación del gobierno. Esa mística en la calle es lo que está sucediendo desde hace ya años, que lo que implica el avance del esfuerzo de lo excluido, tomar posesión del precedente. El primer evento que sucedió de una forma fatalista, con fuerza de la comunidad del país, en 1871. Ahora, esa ciudad que ganamos la ciudad de luz, la ciudad de las artes, de la economía, de aquel momento, de 1871, 20 de su tan rápido, no tenía más distrito, 20 de su distrito, caballero de Vicente y Iván. Bueno, esos ciudadanos se reunieron en la asamblea y tomaron la ciudad de París, sacaron la autoridad de la política y fueron para Versalles, que era la ciudad de la iglesia que era y los ciudadanos de París tomaron la ciudad de París, tomaron la fábrica, tomaron el comercio, tomaron la banca, adquirieron el control de los alimentos y en aquella situación de emergencia, porque esa no va a ser así, y además fueron cercados por el ejército francés y el ejército prusiano que estaba peleando contra Francia y aprovechó prusiano que estaba contra Francia también se fueron sobre París. Entonces el prusiano y franceses del ejército real se acercaron a París. Bueno, durante 3 meses estos parecían ser luchadas. Vieron, repartieron la comida, atendieron a sus enfermos por ahí, hasta que no pudieron más, pero exterminaron 30.000 con menos por terminado cuando el grito francés comenzaba a hacer 30.000 en poco fusilados y daban la carta. Si inclusive la apagaba, pero vamos a verlo, ahora, París, de la música, la embargo y la astronomía, mandó a todos los pobres fuera del país. Un poquito que todavía París, para funcionar la ciudad de París, le llamaron París. Y los pobres de la frontera, porque esa playa está fuera, que están los pobres viviendo, los gigantes llegan buscando sobrevivir de alguna manera. Ahora llegan ahí, y se han construido también, pues, una cuestión nacional de cómo se trabaja en la toda la comunidad. No, es enorme, 15 pisos, pero se van en función, que también llega de vez en cuando y la otra también se le pasa. Eso son los nuevos barrios de la segregación, caso de país. Bueno, aquellos sucesos de París marcaron a los revolucionarios y la asunto comunal apareció. Ya no quería que quiera representar, se trata de representar. Forma tradicional que se manejaba para la democracia, se comparte. En la fase efectiva, la democracia
como democracia representativa, o democracia liberal, o democracia norteamericana, iba a ser sustituida, o bueno, a los jóvenes, la gente común, la mayoría, quizás, hasta darse, pero el gobierno no va a tener la capacidad comunitaria. Porque el gobierno, bueno, ejerce los representantes de los partidos, siempre lo ejerce el propio ciudadano, el colectivo. Es como todo eso me ha dirigido a la conquista del derecho a la ciudad. Una ciudadanía integral. Y asume además no solamente el poder de gobierno, el control de la ciudad, el control de su territorio y la producción. Que dice acá, es el elemento que está planteando la gente que está en el 27. Como ahora que era la necesidad de trabajar. Como una ciudad en general. Cuando le dije que había un número de 800 ciudades en Venezuela, hablando de 800 ciudades en Venezuela. Bueno, los ciudadanos aprendí directamente que otro de la pregunta que no te da porque no se hace a la política pero es que la ley eso pero ¿y qué pasó con la primera sucesión? También lo podemos decir. ¿Ha hecho revolución? ¿Qué pasó? Bueno, tal vez eso es muy simplista en el análisis. Pero luego la revolución, luego la ley, la revolución de Bolchevique se fallaba. Es porque la está en línea. El partido sustituyó al pueblo. El partido de ahora porque gobierna. El partido de ahora maneja las armas. Obreros que siendo salariados. Ahora no, no son asalariados del Estado que los manejaste por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en China? Ya hizo de nada, recordado. Ahora, que se olvidó. Y pues el fin del mundo. Y tenía ganas de control de la producción de su territorio, que tenga el control de la tierra. ¿Qué pasó en China? Bueno, pasó que vino el gobierno del partido que decidió desarrollar el socialismo para que el pero no lo gobernaba como principio bien. Por mujer, la especie de economía del Estado, pero pues abajo del partido. Tiempo de Chile. Pero lo que pasa es que pero sigue siendo salarial. En este caso, solamente del Estado. Bueno, esta empresa que no aceptaron las reglas de juego, de alguna forma, ellos han marcado demasiado, porque la propuesta comunitaria me parece que avanzar. Sabe que mencionamos tanto, parte de todo el negocio, que voy más, yo lo cuento, porque no avanzar. Pero a ver, no te interpretaciones sobre eso. Yo tengo la educación, esa visión pasa. Esa visión sobre el pueblo no es capaz de dirigir y gobernarse, de producir, si no lo educado, sigue haciendo. Inclusive en la función. Esa es la impresión. Pero de esto vamos a hablar. ¿De acuerdo? Ahora podemos pensar en el difícil.
Bien. Bueno, la forma y ahora posible la persona que no tiene que no seguir con la cosa que no recuerde. Yo solo, en el primer día, porque no, usted hablaba de esa ciudad de todo Venezuela. Sí, eso es geopolítica de nuestro país. La persona piensa que la geopolítica es algo que es internacional, ¿no? La política de Venezuela es conocer nuestro propio país. ¿Cuál es la geopolítica de Ciudad Caribe? ¿Cuál es la geopolítica de Estado Marina? ¿Cuál es la geopolítica de Vallería? ¿Cuál es la geopolítica de acá, de Caracas? Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que nosotros también debemos conocer, la cultura, la costumbre de cada uno en este caso de Venezuela, porque ya se nos ha visto un poco el Estados Unidos. Soria con Maracaibo, hasta ellos mismos no se soportan. Y dicen que son un país aparte, estas mentalidades. La mentira, una escuela militar, donde la persona de Táchira no se pasaba mucho con la persona de la calle, no se odiaba. Entonces, si nosotros somos, conocemos nuestro político, conocemos nuestra cultura, tener un poco de unidad para poder ser nosotros eso nos da la fortaleza y la identidad nacional. Y somos más integrados. Porque si no somos integrados, entonces en su tiempo, cuando se vino a una fiesta, ponían que la mayoría, entonces la gente le agarra como rato de ministerio. Sí, sí, de acuerdo. Entonces la mayoría es nosotros, de identidad. Conozco personas en la industria así de otra país, cuando colocan un brócolo, oye, qué rabia, o sea, ponen salsa, lo que te tengo que organizar, que tira que puede lo que quieres, porque eso es internacional, y eso cuando te va de diáspora, cualquier motivo, no te permite hablar mal del país, no, hablar cosas hermosas que tú conociste y hacía y sí, o existe, pero sí. Primero que nada, felicitar, celebrar su presencia. Creo que lo conocí hace un tiempo, un poco amigo, un chico esto. Pero bueno, me voy a imaginar para también que me hizo recordarse. Eso es yo estoy viendo que hay algunas cosas que a mí me esperan. Por ejemplo, que el cargo de motivo de la ciudad fue por parte del fracaso. Eso me gusta. Pero sin tomar en cuenta la intervención que fue como el personal, sin tomar en cuenta la política aplicada por los gobiernos de cualquier empresa. Si estoy de acuerdo que en la ciudad suceden muchas cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas sucede algo. Aquí viene personas que no se explican cómo existe las unidades porque se asombran con la arquitectura de la construcción. Como en un barrio hay tantas condiciones y también se va. Pero a veces eso, a mí me suena lo que mencionó con respecto al lenguaje y la democracia. Y en verdad, pero eso, yo siempre me voy a aquellos niños en nuestra parte originaria. Pero nuestro lenguaje fue suplantado a través de la música por el lenguaje de ellos. No solamente los españoles, sino también de los alemanes que vivían por este país, a invadirnos, a saquear, a todo ese secreto, a administrar nuestro pueblo. Los alemanes, de ese, todo ese periodo. Ahora bien, y en la dictadura, ¿qué pasa en la dictadura? Porque esos cambios que queremos soportar. Mañana se cumple un aniversario más del asesinato de Salvador Allende. Los escuchan en la verdad, pero
es para tomar la atención en esto. En verdad, lo que nos están vendiendo nosotros como educación es parte de los aparatos ideológicos dedicados, sea sea. Si nosotros vemos el ejemplo que se pone de los 25.000 ingleses, pero 25.000 que salieron de ahí, no había participación de la mujer. No había participación, porque la mayoría eran de otra tendencia sexual, por ejemplo. De eso se caracterizaban los amigos que gobernaban. Si no sabías leer y escribir, no podías pertenecer a una clase social. Si no sabías nadar, no podías pertenecer a una clase social de ellos. Y ellos se autodominaban los pueblos. Ahora bien, cada en verdad se lo racismo que se enfrentó a Pilsen. ¿Entiendes? Que nosotros debíamos tomar en cuenta y usar también en su funcionalidad con la parte social. Inclusive, ese estaba estancada, digo, con toda que era acá, en uno de los padres del socialismo, pudiendo tener como referente a José Manuel Franco. El mismo que los filósofos el mismo que nuestro rey dijo, yo creo que es filósofo. Y yo creo que un referente, al igual que Silvio Rodríguez, al igual que nuestro comandante Chávez, debería ser referente ideológico del socialismo. Ahora ya vamos al caso con la ciudad popular. Usted pone la comuna de Palito, pero en una comuna en Yaracuy, con el negro Miguel de Rubia, que nombró su casilla, nombró su propia luna, nombró su propia reina, entonces se declaró rey. Y también tenemos el referente de la parte de la comuna de Socorro, y un debate de la comuna también, donde todas las mujeres salieron a defender su mujer, vamos a conversar sobre un Rodríguez, su territorio. Bien, entonces, esa parte de ideología tenemos que cambiarla por concientización. Pero nosotros no somos conscientes. Yo estaba llevando cuando era dentro del gobierno que fue para de medicina, 4 años que era medicina. Americana a nuestro país, en vez de servirnos con un poco para analizar el mismo de la dinero. ¿Qué está pasando con el proceso educativo? ¿Qué está transformando? ¿Dónde está la aula que podemos ser muy comportada? La cultura no ve inversión de chavo, la cultura viene de nacionalidad ordinario. Eso sí diría en común. Y su proceso educativo, una mujer, al tener la menstruación, la agarraba a la chamata, y decía, bueno, la mujer es usted está preparada para él y salía. Luego de 3 meses, 4 meses, 1 año, formada con una parte de casarse. ¿Qué es el reto que nosotros tenemos? Indudablemente es demostrar el amor. Si no hay amor, no hay nada. Y el otro es capaz de prepararlo. Eso que estamos haciendo. En esta universidad. Yo tengo experiencia en la parte educativa, en la parte de primaria, en la parte secundaria, en la parte universitaria. Yo digo que tengo que copiar. Aprender a enseñar sobre todo la primera unidad. Y la primera unidad identificada de nuestras comunidades como el padre de la patria. Y a nuestra patria, y nuestra madre tierra. Pero si nos queda algo que tenemos auto, o sea, no reconocer, respetar este diálogo, ser tan dialógico, pero con contenido. Pero no contenido ideológico que de ideología padre, llámese como se llama, concientización, para que veamos más y andamos. Me gusta hacer procesos. Ajá, por aquí. Gracias por sus aportes. Quería preguntar, ¿se identifica como el profesor Guerrero?
¿Cómo logramos en Venezuela comunidades inclusivas, democráticas y autogestionarias para la convivencia solidaria y sostenible? Ciudades para el buen vivir. No sé de dónde escribirlo. Repito la pregunta. Eso no está bien, la entendí, pero antes de al principio que dicen el guerrero, Se identifica como él, profesor Guerrero, de Erwin Guerrero, es nuestro coordinador académico del equipo del Estado de Yaracuy. ¿Cómo logramos en Venezuela comunidades inclusivas, democráticas y autogestionarias para la convivencia solidaria y sostenible? Ciudades para el buen vivir. bueno, usted me daba la introducción que es un punto fuerte. No sé si nos pregunta, bueno, acerca que se podemos tener eso, pero bueno, no había que mover la propuesta de esa luchada, de esa de para la cultura tiene el Consejo Comunal Común y Ciudad Comunal, que tiene además un remate de sabemos mencionar, por lo cual la información gracias a los camaradas, muchos están claro, también muchos están lo hay, son malditos de era maldito de ahora vemos eso, bueno, vamos a dedicarnos a ese tipo de la Muchísimas gracias por su exposición. Dirección va en referencia a la ciudad que estaba disfrutando local. En atención a la pregunta que se decía de esta transformación y lo que decían los compañeros contra la concientización. Nosotros tenemos un proyecto que estamos con esas ciudades descentralizadas y descentralizadas. Sin embargo, hay una debilidad bastante fuerte que está. Tenemos constado porque ya tuvimos mostrado, no desde el punto de vista estratégico, no desde el punto de vista técnico, porque más bien tener esta parte creativa. ¿Por qué? Porque no tenemos educación. Educación es un problema como el camino desde el nivel estratégico. Hacer un problema de conciencia, de concientización y de identificarse como que todo el grupo, en donde realmente se va a una participación de toda la comunidad en el pueblo. Ahora bien, será que realmente ese poder popular está formado y de las competencias para poder realidad, particularmente en el mundo nacional, porque existen muchas estrategias y alternativas que se están llevando a la territorio donde se están empoderando eso. Y eso lo que hace es cercenar la participación tecnológica del equipo de trabajo. Entonces, lo primero que nosotros debemos fortalecer es la educación de educación, esa concentración, esa convicción que le da la concientización al punto de vista de tener background, ustedes también tienen muchísima incidencia en el pensamiento del segundo de ¿no? Y hasta el mismo que primero cuando hablaba de ese líder, pero esa concientización para transformar, para crear, transformar. Yo vengo haciendo un trabajo de calle en todas las comunidades, no solamente en el barrio, que vive sondeando los barrios. Y me he dado cuenta que hay un problema entre consejos comunales, consejos de paz, ahorita mismo para desarrollar lo que es la misión madre tierra, no quieren asumir compromisos de todo. Y el líder de esto llega a nivel de vida. El líder de paz, el y es ese mismo juego que nosotros estamos empoderando. Entonces hay que retomar estrategias de y cómo nos servimos para poder tener una factibilidad
positiva de todo este proceso que para mí es maravilloso, porque se habla de la humanidad, de la inclusión, de esa población permanente que tiene ese reconocimiento, ¿vale? Pero tenemos que hacer esa transformación, esa autoevaluación de conciencia, porque no podemos seguir empoderando con gente que no tiene las competencias y que no ha comprendido la importancia del proyecto político que debe con la de Venezuela a través de ese socialismo del siglo XXI. Ese es mi ejemplo. Eso es una pregunta importante. Importante que es, será caso del poder popular de la condición de moral grande de todo lo que lo se implica en una sociedad abandonada de esta vida. Yo recuerdo, seguramente ustedes también, una palabra clave. Dice 30 años. 30 años, 30 años. Ha pasado un poco, pero yo pensábamos, esos 30 años han pasado 13. Un poco más con la transmisión. Yo creo que hemos avanzado muy poco. Ese año, pero que hemos avanzado muy poco. Creo que nos han dado la importancia fundamental de que era una cosa de importancia que hay ahora. Siempre, que es una relación de tal vez la determinada la capacidad de estudio, la análisis, conocimos a todo, pero para llegar Leonardo Chirini conoció por esta manera, una vez se conoció una tradición, lo que ella discusión mucho más en lo que opinión, de avanzado poco, la entonces, de una manera con muchas necesidades a diario que sea. Creo que sí. Particularmente, mover la exposición de nuestra producción se va a hacer antes a cambio. Pero otra vez no, porque acabo para llegar a eso. Para llegar a posible, el poder popular. Ese poder popular se empezar a avanzar. Es posible pensar de lo pasivo, los socialismos que no consiguen. Soviéticos en China, Nicaragua, Cuba. Existe el poder popular. No, no. ¿No? Existe el poder del partido, porque el socialismo humano, siquiera, en el libro de esa nación. Pero son tan mal, por tanto, por eso tan mal, la revolución se acabó. Y lo hizo el primer se acabó sola. Hubo que empujarla, hubo que bombardearla. ¿Verdad? Después de eso, no, se cayó sola. Sola no tiene. Y si usamos cuando quieren, posible del poder popular. Dirija la ciudad de tu mismo país. Sobre que para hacer por presentaciones, por el arquitecto y que puede mantener también estaba pero como así que hay un momento movido, sí. Bueno. Yo pienso que el poder popular sí puede desarrollar esa actividad. Claro, con empoderamiento de marcha hablaba. Yo veo una experiencia muy bonita donde una comunidad X, ¿no? Tomó la rienda de la parte de todo lo que era la infraestructura local, construcción en la
de los de candelas, todo era incluso la organización del bien. Y esa estructura fue conformada por la parte legal, la parte social, cada quien con responsabilidad. Pero que cada uno de esos personajes era preparado en esa área. Por eso yo creo que sí podemos avanzar hacia allá. Entonces, pero mi pregunta es la siguiente. En el marco del nuevo hábitat humano, se podría considerar la ciudad que fue vivida como ese nuevo hábitat humano. Vamos a hablar de cómo fíjate mucho de que podemos hacer la universidad de una fundación de edificación, servida por diversamente, por una serie de un equipamiento urbano que llaman por equipamiento urbano, son como servicios que están de no, pero no estoy estado de vulgarismo, para que la reconstrucción debe tener una serie de servicios y de lugares donde esos servicios se prestan. Procesamiento de cada ciudad, la escuela, hospitales, bancos, plazas, eventos, equipamiento urbano. Pero también tiene todos, perdón, y además un modo de producción, y además un modo de distribución, la calidad tiene eso. Es que existe un modelo de transporte en donde desde una consideración estratégica a una alianza cívico-militar se orientó un modelo. Sin embargo, en cuanto a la parte de solución, no tiene que se fortalece. Sí pueden tener nosotros servicios de hecho en la familia, existe el colegio, tenemos universidades, el sistema de educación completo, tenemos maternal, hasta la universidad. Se cuenta con un hospital, que hace intervenciones, también tiene un laboratorio, ahorita se está preparando una forma para tener agua, sin una cosa, en un sitio tan alejado, donde el acceso al agua es totalmente difícil. Sin embargo, son alternativas para garantizar que se tenga la distribución en los mercados, la admisión y la defensa contar. Ahora, ¿dónde veo yo que existe una realidad en lo que son los sistemas de producción? Que puede estar una de las grandes deficiencias que tenemos siempre en ese espacio. Aparte de que queda en una montaña y si tú te pones a producir en esa fila son cabos, que son muchas de la construcción. No por grupo, de una central de cabos, estaba con el estado de gracias. Se puede organizar una visita porque ahorita se hizo una transferencia, esto es importante decirlo. Bueno, se va a hacer una transferencia de lo que es la gestión de Ciudad Bolivia como distrito motor a lo que son los líderes de conducta a nivel. Eso que yo siempre lo reclamaba porque eso es un modelo que yo precisaba en la con el ejemplo de la vida, que va para su tercer año. Él inicialmente diseñó el programa de Ciudad Bolivia con un concepto que los conceptos tienen 9 áreas que involucran todos los sectores. Sin embargo, ya cuando está consolidado, se debe fortalecido y que momento de entregación al pueblo que se entrega a los líderes de la comunidad para que ellos se puedan que la autoridad. Cuando ellos vengan y toman esta responsabilidad, se dan cuenta de que hay muchas acciones que se hacen a los objetivos. De la capacidad para una planificación, para que se dé alternativas como hacemos nosotros para el desarrollo.
Entonces, es bien interesante saber lo que puede pasar aquí en adelante, porque el pueblo te dice, ok, yo me voy a encargar de lo que te lo peligro, porque no lo voy a hacer. ¿Y cómo lo hacían? Aprender cómo lo hacían. Tenemos profesionales, es la importancia de lo tenían profesionales que sabían, que daban una tarea y tú tenías que planificar y buscar alternativas a través de la elaboración del proyecto. O sea, tenías que hacer esa función a nivel de institución. Pero estas personas que tenían no tienen esa capacidad. Entonces, no es un remito. Yo también de educación y formación que tenía es más grave. Ahora pregunta. Si todo el más ciudad, lo debe vivir, que es esa cosa física, esa cultura física de cada uno de los que comparan con el país. Bien, luego, otra cosa muy importante que la producción y difusión de lo producido. Si eso no existe, no es se entiende entonces. No, existe todo de su realidad. Claro. Pero no, un sistema que existe de organización, pero sí, es un auto. Ok, para estar como Jesús Rodríguez, escuchando la sección, tanto cuando vi claramente decía, estamos su presentación que me trae y qué bueno que Ramiro me hizo un comentario sobre la revisión que hacía por simple ciudad, a mí se me parece. Yo me hago la siguiente pregunta. El CCT, el Centro Comercial Ciudad Paraná, de ciudad, si me hago la pregunta que me hizo la compañera, tiene todos los elementos para ser una ciudad. Y volviendo a la pregunta que usted dice, producción y distribución. Hablamos de distribución. Nada, se escucha. Ni siquiera se distribuye. Pero bueno, Si siquiera queda ahí. sí, ahora lo que sí me llama la atención es que usando visiones da a la ciudad dentro del centro de cultura. ¿Será que la ciudad es igual a la comuna? ¿O la ciudad es así como la comuna? Yo creo que sí, y entonces creo que se me da lo más igual a la comuna. La comuna nace en un conjunto de personas que La comunidad, dar una comunidad, que no sea, produce la ciudad, consume electricidad. Pasa su vida ahí. Esto es la ciudad. El principio conceptualmente debe ser comunal. Pero evidentemente no somos, además, una clase poderosa que hace lo que quiera en esto de incluyendo nuestra que llamamos un saludo de la y ahora, igual que tenemos ese debate, en el Congreso de Educación hace una par de semanas, un encuentro que convocó una reunión de que imaginemos que un grupo de personas llegaron de un lugar y ahí se todo lo único que se tiene en el lugar es un recurso que se haga tierras, educación y luego nosotros tenemos el conocimiento presente. Y no se sabe la importancia que esa compañera de esa educación, ese conocimiento o ese intercambio para hacer lo que sería la ciudad, en este caso hacer comunal, tenemos un pueblo, y necesitamos escuela, necesitamos comercio, necesitamos producir, necesitamos hacer en casa, todo lo que conviene hacer una ciudad. Es interesante el tema, complementando el más fuerte. quedó
referido de esto porque, bueno, desde mi hilo conductor de la, por lo menos llevando el conductor, a mí me parece muy interesante iniciar desde ese concepto, de esa visión de ciudad. Entre otras cosas, porque hablar de la ciudad para el cumplimiento, como va a ser compañero de la y hablar de la ciudad comunal, no remite necesariamente a comprender que la ciudad como concepto a lo largo de toda la historia genera procesos de segregación, procesos de exclusión, procesos de marginación, desde quienes dirían la ciudad, desde quienes históricamente se han concebido como ciudadanos, entonces en el origen. Ahora, sobre eso emerge el desarrollo no conceptual, sino real de la vida, que es el territorio, y por eso yo siempre vinculo el concepto de territorio, porque habitamos un territorio, sea urbano o no, y solo tenemos natural lo que nos agrupa. Entonces, hablar de lo común, de la ciudad comunal, lo común es lo que nos agrupa. ¿Qué nos agrupa en la ciudad urbana con la construcción móvil? Más allá de las aspiraciones, de los proyectos, de las propuestas, de muchas experiencias que seguramente son exitosas. La realidad urbana de las ciudades en el mundo es que son productos de un proceso de segregación social, cultural, de clase, como respuesta a decisiones políticas. Esa es la génesis de la clase política. ¿Cómo nosotros también desempeñamos y lo proponemos como represados quienes están trabajando o pensando ciudades a partir de la regeneración de la naturaleza, ciudades a partir de los conceptos de la ciudad socialista, si es que se puede llamar así, estamos en el proceso de construcción teórica, incluso muchos ni siquiera está definido. Bueno, creemos que las ciudades pueden ser distintas, pueden ser otra cosa, pero el origen es ese. Y por eso hay siempre en la ciudad, desde la planificación tecnográfica, desde la planificación que garantiza la dotación de los servicios, y la ciudad marginal, que tiene otra planificación, que no es planificada. Está planificada porque si no existiera la extensión de la ciudad formal, no se forma el barrio. ¿Quién la planifica? El que habita el barrio, no, pero está planificado que sea así. Entonces, ese es el origen, de allí en adelante, entonces me va a hacer. Yo propongo que se pudiera hacer un encuentro con los museos de las ciudades ya constituidas. Por ejemplo, la primera ciudad comunal que se montó acá en la capital de Caracas fue la ciudad de Mariche. Y aquí el problema es con el agua, porque hay una empresa llamada La Pereza que tiene mucho tiempo que no da pues, sería bueno si esa represa se pudiera reactivar y pudiera haber mayor calidad de vida a la especie de país. También hacia los lados marinos hay una ciudad con el puerto del nombre, que nosotros pudiéramos invitar a algunos museos que esa oportunidad de hacer una reunión con Mariche, ciudad de la verdad de Caballo, por ejemplo. Sea Caribe, sea Caribe, para desarrollar una especie de conocimiento de cómo te da cada. Porque yo sí pienso que si la participación de la comunidad organizada en la asamblea ciudadana, como va a ser nada, yo considero que si el partido sigue combinando las responsabilidades de los consejos comunales de la comuna, no vamos a tener independencia. Porque el problema no es la educación es algo individual, círculo sobre todo. Lo que es a través de la cultura, de la educación pública y la educación, por ejemplo, individual, no tenemos a través de igual comunicación y no pueden cambiar. Entonces, también tenemos que ver esa diferencia entre ser público y ser educado, porque debemos definir realmente eso. Porque este país y todos los países de profesionales. No tenemos ya
Yo trabajo bastante. Vamos a empezar aquí. Es. Nada. Se puede. No es una comunidad, es una militar. Bueno, voy a ver. Pero debería. O sea, la vaca va a tener que padecer. No, porque esa conservación, en mi opinión, es una interpretación que estoy conformado. Este proceso que está ocurriendo, muchas funcionalidades. Porque yo recuerdo perfectamente el nuevo artículo 16 de la Constitución que está reformando. No de la final. Puede decir que era los contratos comunales, puede decir que la ocupación de los comunales para que se ponga comuna, cuando lo pasó, si bien, pasaron. Decía, cuando en una ciudad todas las comunas estén funcionando, la ciudad comunal con gobierno propio, la ciudad, o sea, es un mundo de ciudades. Porque en Madrid se había gobierno básicamente, la deja no, señores, la ciudad comunal es la agrupación de todas las comunas que están ocupando todo el territorio de la ciudad. En ese momento, lo decía además, con la autorización del presidente, con el ejemplo del presidente, se requiere la sanidad nacional y por lo tanto, a ese momento se tenía que es un partido de autogobierno. Una parte de la cosa que lo dice Chávez fue interpretado. Fue interpretado. La daremos porque en la unión fue verdad. Eso es bueno. Ahí está el tema también del trato 99, que da impulsión a los habitantes del Estado, de la familia de la Medina y que va a votar para acá. Entonces, vamos a tomar una foto, ¿verdad? Mi carrera me impresiona, y siempre maneja, Ciudad Bendita, Bueno, una vez más agradecemos equipos a nivel nacional que han permitido desde el Ministerio de Ecosocialismo y la Universidad Popular de Fruto Amigos el desarrollo de esta clase. Agradecemos al profe por su intervención y nos vemos el jueves. Muchas gracias para todos.